Esperemos que los demás chicos se unan al curso. Profe, no se le escucha. Tiene desactivado. Ahí sí. Sí. Ya, bueno, sí, disculpando la interrupción que se fue la energía eléctrica por el sector. Fue vino de golpe. Parecía que se había quemado la lacto porque no me quería prender el monitor. Pero gracias a Dios no pasó nada. Es una lacto Delch. Los repuestos son, pero extremadamente caros. Vamos a ver. Ya, estábamos en el diseño de la clase persona. Decíamos que primeramente nosotros necesitamos poner el nombre de la clase, que sería clase persona. Habíamos identificado ciertos atributos de la clase. Como me habían dicho el nombre, el apellido, Edad. me han puesto un número de cédula. Sí, dígame. ¿Alguien quería decir algo? No, estaba diciendo de lo que sí. Número de cédula. Pues, sí. La edad también. Sí, si desean participar, participen, ¿no? A mí sí me gusta cuando son participativos los alumnos. Yo tomo mucho en cuenta eso a la hora de calificar. A ver, nombre, apellido, número de cédula. ¿Qué más? ¿Qué otro dato más podríamos tener como características de esa persona? La dirección. Nacionalidad, La edad. dirección.
La dirección, muy bien. También puede ser correo electrónico, puede ser. ¿Cómo me dijo? También puede ser correo electrónico. El email, ¿sí? Email. De pronto me dijeron nacionalidad. ¿Sí? Entre otros que podríamos poner, ¿no? También podríamos poner la edad. De pronto si quiero establecer un contacto, podría poner un número de teléfono. Podría tener los dos, ¿no? El número de teléfono y un número de celular. Bueno, a ver, celular. ¿Sí? Hasta ahí podríamos dejarlo, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con los datos que vamos a ir almacenando, también es importante que a lo que ustedes diseñan, los atributos que va a tener la clase persona, de una vez le vayan a ir poniendo a qué tipo de datos son. Por ejemplo, aquí en el nombre, usted puede ir identificando que va a ser de tipo string. Y yo también lo podríamos tener que va a ser también de tipo string. Número de cédula también de tipo string, porque empieza con 0 para que no se nos borre el 0. Puede ser de tipo string. La dirección podríamos también ponerle el mismo tipo. El email, por consiguiente, nacionalidad también, porque puede ser de ecuatoriano, argentino, también de tipo string. La edad podríamos ya poner de tipo entero. El número de teléfono también es recomendable ponerlo de tipo string, ya que lo podemos, es una cantidad más o menos considerable. El celular lo mismo. Entonces hay entre ciertos datos. No podemos poner muchos más porque hay más datos que pueden caracterizar a la persona, inclusive datos físicos como la estatura, color de piel, el color de los ojos y demás cuestiones, ¿no? El cabello, el color y todo lo demás. Pero por el momento, para el ejemplo, vamos a dejar hasta ahí. Ya una vez que nosotros identificamos qué atributos tiene esta persona, porque recuerden que vamos a crear objetos a partir de una clase, entonces debe estar bien especificado cuáles son los atributos, ¿sí? Entonces procedemos con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es la de generar mis métodos. ¿Qué son los métodos en la programación orientada a objetos? Van a ser las acciones que usted puede realizar con ese objeto que va a crear. Si usted va a crear datos personales, como tenemos ahí, ¿qué acciones usted puede hacer? Puede crear un método que se llame ingresar datos. Podría ser. Entonces usted pone ingresar datos, va a ser un método. Y siempre los métodos van a estar con un paréntesis. Eso es lo que va a identificar que eso es un método. Y la anotación siempre procura no cometer este error de dejar espacios en blanco en los nombres, ¿no? Es posible poner un guión si va a utilizar dos palabras para nombrar a sus métodos. Aparte de ingresar datos, ¿qué otro método puedo crear ahí? Puedo también hacer una actualización de datos. Actualizar datos. ¿Qué más puedo crear en lo que es mi diagrama de clase? Puedo también utilizar un método que siga eliminar los datos de esa persona. Puedo eliminar los datos. ¿Y qué más puede hacer esa persona?
aparte con esos datos de ingresar, de actualizar, de eliminar, una persona podrá saludar, ¿sí, no? Entonces pongo el método saludar. Y aquí de pronto puedo yo mandar un mensaje, hola, buenas tardes, lo que yo quiera poner ahí. ¿Qué más puede hacer una persona? Puede, de pronto si yo le mando unas cantidades numéricas, esta persona podrá contar. ¿Sí? Contar cuántas cantidades le estoy mandando, ¿no? Puedo contar, de pronto mando 10 cantidades, cuántas cantidades mandé, le puedo preguntar a la persona puede responder el número de cantidades que mandé. También le puedo preguntar que sume esas cantidades, puedo crear un método sumar. Y la persona me va a responder lo que está haciendo, ¿no? Además, yo debo ya especificar mi tipo de métodos que yo voy a utilizar dentro de mi clase. Entonces, podría poner que en ingresar datos, voy a manejar de datos de tipo string, por así decirlo. Entonces, podría inicializar y también de una vez irle diciendo si este método va a ser público, privado, protegido. Entonces, yo aquí antes de datos, yo podría poner aquí que este método que estoy creando de ingresar datos va a ser de tipo de acceso público. Entonces pongo public y le acompaño con el tipo de datos que me va a retornar este método. Ustedes debieron haber visto en C++ algo denominado funciones. Más o menos por ahí va la idea de los métodos, sino que en la programación orientada a objetos ya no se llaman funciones, sino métodos. Entonces, por aquí puedo darle la característica a este método, que va a ser de tipo string, y además ampliar, de pronto si este va a ser un método que va a necesitar de que yo le envíe datos, voy a tener que poner aquí dentro del paréntesis los tipos de datos que este método va a receptar. Por ejemplo, el nombre, entonces voy a poner aquí que va a receptar un dato de tipo string para diferenciarlo de mi atributo que va a estar fuera de la clase disponible para todos los métodos y solo dar el ámbito interno a mi método, le pongo un nombre parecido, no le pongo el nombre igual, porque podría generar conflictos a la hora de solicitar la información. Entonces no le pongo nombre como tengo arriba, sino algo resumido como nombre. Si además yo quiero que me ingrese en ese método otro dato, por ejemplo el apellido, lo podemos acompañando del tipo de dato que va a ser ese atributo. Ponemos otro string, Apple, para decir que me tiene que enviar esos datos, el nombre y el apellido. Voy a poner también aquí un string para mi número de cédula. Para mi número de cédula. Y después solo quiero que esos datos ingresen. Ustedes les pueden poner el resto. Pero yo hasta ahí voy a manejar estos datos en mi método que se llama ingresar, que ya le he puesto también que es de tipo string y que es de acceso público. Entonces lo mismo hacemos con los demás métodos. Especificamos también que sean de acceso público, de tipo string, y actualizo los datos. Voy a copiar los mismos datos que tengo en la parte de arriba. Y puedo manipular esa información. Ahí estoy diciendo que a este método va a ser necesario que por alguna forma o dentro del método principal, porque aquí tenemos varios métodos, pero no hemos creado todavía el método principal, que es el método main que ustedes ya conocen. En ese método se van a direccionar todos los datos hacia mis métodos que tengo creados aquí. Y en eliminar voy a necesitar de pronto un solo dato. ¿Qué dato voy a eliminar? De pronto yo tengo una característica de mis datos de tener un ID.
un ID, para que dentro de este método se haga el proceso de eliminar. Va a necesitar que yo le mande un ID para saber qué elemento de qué objeto va a ser eliminado. ¿Sí? Listo. Bueno, en el método saludar no le voy a enviar nada, simplemente este va a ser un método de salida y va a salir algo, un mensaje. Entonces este método va a ser público y va a darme salida a string. Va a enviar un saludo. En contar, aquí sí le voy a enviar datos, voy a enviarle, de pronto se me ocurre que le voy a enviar un arreglo para que lo cuente allá adentro. Entonces voy a tener que inicializar un arreglo que va a receptar el arreglo que tengo en el lado de la función main. ¿Sí? Y de esta forma vamos a tener ahí un arreglo que nos van a estar mandando desde el lado de la función principal. En sumar, de pronto también envío el mismo arreglo. Para que sea sumado, sus números internos. Ya, hasta ahí tenemos nuestra clase que hemos creado para identificar nuestro objeto persona. Lo que hacemos es crear un recuadro para especificar que este es el diseño de nuestra clase. Separamos los atributos y aquí ponemos los métodos. Entonces ya tenemos nosotros la estructura de nuestra clase persona con los datos, atributos que vamos a ingresar y los métodos que vamos a utilizar dentro de esa clase. Este gráfico se conoce como representación UML. Entonces ahí vamos a tener los gráficos representados. Todas las clases que ustedes diseñen en su proyecto de software van a tener que hacerlo de esta forma. Crean la clase, ponen los atributos en esta parte. Esta parte va a estar destinada a los atributos. Y la de abajo va a estar destinada a los métodos. ¿Sí? Entonces de esa forma nosotros vamos a hacer la creación de nuestros gráficos UML. Este es un solo gráfico, después vamos a ver cómo se plantea la herencia de una clase padre a una clase hija y cómo se debe diagramar. Entonces hasta ahí de pronto si hay alguna inquietud. Este es un paso antes de nosotros empezar la programación ya de estas clases en nuestro lenguaje de programación de Java. Entonces, para practicar, ya que ustedes tienen la imagen ahí, van ustedes a crear una clase. Un pequeño enunciado aquí. Crear una clase banco que me permita manejar las operaciones de una
cuenta bancaria. Ya. Lo pueden hacer así mismo en Paint para yo ver, hacerme la cambio de pantalla. Deben determinar, esta clase va a llamar banco, ya que tienen el ejemplo clase persona, pondrán aquí banco. Van a determinar qué atributos van a utilizar para poder manipular una cuenta bancaria. Y determinar los métodos que van a ustedes aplicar para hacer operaciones con la cuenta bancaria. O sea, definir qué acciones ustedes hacen con una cuenta bancaria. ¿Qué pueden hacer? Pueden crearla, también pueden actualizarla, también pueden eliminarla. ¿Qué más pueden hacer? Pueden agregar saldo, disminuir saldo. Entonces, eso quiero que ahorita creen una clase basándose en el ejemplo que les he puesto aquí en pantalla. Entonces, creo que para eso máximo serán 10 minutos y ahí reviso. Así que manos a la obra, chicos.
Bueno, chicos, ya alguien ya terminó. Vamos a esperar 2 minutos y empiezo a revisar. 2 minutos.
Bueno, chicos, ya para que me compartan sus pantallas. A ver, un voluntario o empieza a nombrar. Bueno, la señorita Angie Alvarado. Yo lo hice en Word, pero aún no está terminado. Pero igual le voy a enseñar. Está inhabilitado. Ya le voy a habilitar. No está incompleto. A ver, muéstrame lo que ha avanzado. String, ingresar datos. Y me faltaba actualizar. No sé qué más ponerle. Claro, de pronto aquí le faltó poner un atributo monto para saber cuánto la persona tiene ahí en esa clase. Y también ese variable, ese atributo de monto, usted puede crear métodos, uno para incrementar monto, disminuir monto. De pronto cuando hace depósitos o retiro la persona en esa cuenta. Entonces es muy importante que ponga ese atributo también aquí, que para poder manejar el monto de la cuenta. Bueno, sí, trate de terminarlo. Ya. Vamos con otro compañero. Nayeli Jiménez. ¿Cómo va con su trabajo la señorita Nayeli? Vamos con otra compañera, Daniela Castro. Hola, ingeniero. No, todavía no he acabado. ¿Hasta dónde tiene muestra? Es que estoy haciendo en el cuaderno. Ya. Bueno, termine y después me presento, ¿ya?